Bueno, todavía damos un margen, ya están varios de los compañeros y de las compañeras. Doctor Noguera, bienvenido. Doctor Pérez, bienvenido. Doctora Nájera, bienvenido, bienvenida. Doctora Reyes, bienvenida. Doctor, doctor Pérez, bienvenido. Doctora Robles, bienvenida. Doctor Cuatepozzo, bienvenido. Doctora Hernández, bienvenida. Doctora Montes, bienvenida. Doctora Montes, doctor Villegas, bienvenido. Pues creo que ya están todos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la clase programada para este día. Hoy vamos a ver las pruebas de músculo y la evaluación del mismo. Como ustedes recordarán, pues cuando hablamos de patología clínica del hígado o patología clínica para el estudio del hígado, vimos que son varias de las acciones y
Vimos diversas enzimas, ¿verdad? Dentro de ellas las que evalúan la integridad hepatocelular, las de síntesis, etcétera. Y dentro de todas estas pruebas, las de colestasis, también hablamos de enzimas como la alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa y en conclusión la fosfatasa alcalina sérica, la gamma glutamil transferasa. Y de esas enzimas, tener presente que la ALT o alanina aminotransferasa, pues es una enzima hepatoespecífica o de integridad hepatocelular en pequeñas especies. Y la AST, enzima hepatoespecífica de grandes especies. También la importancia de la tasa alcalina en colestasis, ¿verdad? Entonces, así como estas enzimas son parte importante de la evaluación hepática, también estas y otras enzimas son importantes para la evaluación de diversas patologías del músculo. Entonces, estas enzimas tienen usos frecuentes en todas las especies. Sin embargo, pues ustedes saben que es muy frecuente en perros, en caballos, en gatos. Dentro de las pequeñas especies, pues perros, gatos y dentro de grandes especies, principalmente equinos. Estas enzimas en un momento dado pueden incrementarse tanto por una lesión hepática como por una lesión muscular. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos de la anamnesis, de la historia clínica, que nos ayudan de manera importante a identificar el origen de estas enzimas. Entonces, en el músculo, sabemos que existen 3 tipos de músculos: el estriado o esquelético, el cardíaco y los involuntarios. Dentro de estos, a ver, yo los había admitido a todos. No, doctora Noyola, ya te había admitido. Doctora Wendy Flores, bienvenida. Lo malo de que entren tarde es que hay que estar. Recuerden que damos 10 minutos. Bueno, entonces, los tipos de músculo son 3. Dentro de ellos, pues el músculo liso del aparato digestivo, el músculo estriado de grandes músculos y el músculo cardíaco propiamente del corazón. El estudio de las enzimas se denomina enzimología clínica. Para la evaluación del músculo tenemos el perfil bioquímico, enzimático, y de acuerdo al tipo de músculo vamos a tener diferentes analitos. El tipo de músculo esquelético, cardíaco o liso. El analito sería la creatinquinasa, que se abrevia CK, la aspartato aminotransferasa, AST. Recordar que esta enzima también es de permeabilidad hepática o de integridad hepatocelular y es muy importante en grandes especies, se abrevia AST. La lactato deshidrogenasa o DHL, hasta ahí serían las de músculo esquelético. Las de músculo cardíaco, con la creatinfosfoquinasa, SK, la aspartato aminotransferasa, la lactato deshidrogenasa o DHL y las troponinas cardíacas. Hay diversos tipos de troponinas cardíacas y dentro de ellas la troponina cardíaca 1 es la más representativa de la lesión de los cardiomiocitos.
De los alumnos que están en espera, ¿me dicen sus apellidos, por favor, porque no están aquí? Por favor, me dicen sus apellidos para buscarlos. Pusieron que Pero Guerra y Colón, ¿quiénes? doctora. ¿Mandé? Pusieron en el grupo de WhatsApp que de apellidos que Guerra y Colón. Lo que pasa es que tenemos que estar usando el electrónico, doctora, porque es pues yo les mando ahí la liga. Por favor, que me digan aquí por el chat quiénes son. Por favor. Bienvenida, doctora Montes. ¿Listo? Parece que ya están. Bueno, entonces de la enzimología para la evaluación del músculo, el perfil bioquímico sérico en patología clínica es en donde vamos a usar principalmente la creatinfosfoquinasa, la aspartato aminotransferasa, la lactato deshidrogenasa y las troponinas cardíacas, principalmente la troponina cardíaca I. En esta parte, la creatinquinasa es la abreviatura CK, la aspartato aminotransferasa, abreviatura AST, la lactato deshidrogenasa, la abreviatura DHL, y las troponinas cardíacas TCI. Entonces, para músculo esquelético, creatinfosfoquinasa, aspartato aminotransferasa y deshidrogenasa láctica. Cada una de estas enzimas se liberan en diferente tiempo y su duración en horas, al hacer las curvas enzimáticas, nos ayudan a identificar el daño, la extensión del daño, así como la evolución del paciente. Para músculo cardíaco van a ser CK, AST, DHL y troponinas cardíacas. La creatinquinasa, creatinsinasa o creatinfosfoquinasa se refieren al mismo analito. Cuando se usa el término de creatininfosfoquinasa, podemos encontrar esta abreviatura CPK, y cuando es creatinquinasa, ya sea con Q o con C, es CK. Esta enzima tiene 3 isoenzimas, que es la del músculo esquelético CK-MB, la del músculo CK-MM, la del cerebro CK-M-D. Estas isoenzimas
de la creatinfosfoquinasa generalmente se usan para evaluación del músculo esquelético y patologías del corazón. Independientemente de la especie que estemos nosotros trabajando, vamos a tener estas enzimas como indicadores de daño del músculo cardíaco o de integridad en cualquier especie. El incremento de la creatinfosfoquinasa se observa después de 6 a 12 horas de la lesión y regresa a la normalidad en 48 horas, es decir, aproximadamente en 2 días. Esta enzima pues se usa mucho en grandes especies, en el humano también se usa y se recomiendan realizar las curvas del comportamiento que tienen estas enzimas en un determinado tiempo para evaluar la extensión del daño y la recuperación del órgano. Entonces, la hipercreatinsinacemia o aumento de la creatinsinasa, creatinfosfoquinasa, la vamos a encontrar cuando hay un daño en el músculo esquelético, en ejercicio intenso, en pacientes con hipotiroidismo, en el infarto del miocardio, en trastornos del sistema nervioso central, cuando hay, por ejemplo, artefactos o hemólisis y en aumento fisiológico en animales jóvenes o machos. Dentro de estas patologías, pues una que vemos con cierta frecuencia es asociada a otra endocrinopatía, que es el hipotiroidismo. Por ejemplo, cuando un animal tiene machacamiento del músculo, como es en la fiesta charra, en la fiesta brava, pues hay ahí un daño muy importante del músculo esquelético y entonces se va a incrementar la creatinquinasa. Ahí puede ser también por lesión del músculo o por el ejercicio intenso que están realizando. En el infarto del miocardio, pues asociado a infarto, a necrosis de los cardiomiocitos, en trastornos del sistema nervioso central cuando el paciente tiene crisis convulsivas, cuando hay epilepsia, por ejemplo, en artefactos cuando hay hemólisis y en un aumento fisiológico, pues propio también a la masa muscular. Sabemos nosotros que en general, pues los machos tienen más masa muscular que las hembras y eso es una situación por la cual podemos encontrar nosotros incremento de acuerdo al sexo del animal. Otras situaciones muy frecuentes es por la aplicación de inyecciones intramusculares. Independientemente del sitio elegido para aplicar la inyección intramuscular, pues va a haber una lesión y eso va a ser un incremento de la creatinfosfoquinasa. El forcejeo en la toma de muestra. Por eso es conveniente que cuando hagamos un muestreo o una toma de muestras, independientemente de que sepamos que nuestra mascota es dócil, que no requiere bozal, etcétera, es muy importante prevenir y evitar que se vaya a mover el paciente o que tengamos que dar varias punciones para obtener la muestra. El forcejeo en la toma de muestra es muy frecuente en algunos pacientes. Traumatismos musculares. Aquí, por ejemplo, también cuando hay ejercicio intenso o cuando hay esfuerzo intenso, por ejemplo, en los animales que tienen vómito, ¿verdad? En ellos al hacer las arcadas, pues eso va a conducir a un esfuerzo muscular que es variable y el paciente va a presentar incremento de creatinfosfoquinasa. Inflamación muscular. En diferentes patologías, una de ellas es la miositis bacteriana, la miositis parasitaria, por ejemplo, Trichinella spinalis, ¿verdad? Que se aloja en el músculo y eso va a hacer que se incremente la seca por destrucción o invasión del tejido. También podemos tener una miositis de tipo idiopática, no sabemos de qué se
miositis osificante. Alteraciones hereditarias del músculo, deficiencias nutricionales y también en la miastenia gravis. La miastenia gravis sabemos que es poco frecuente en perros, pero va a causar una enfermedad neuromuscular. Afecta solo los músculos encargados de la deglución. La miastenia gravis congénita que se hereda y se ha descrito en razas como el Jack Russell Terrier o el Springer Spaniel. La miastenia gravis adquirida, esta fíjese que es inmunomediada y es más frecuente en el Golden Retriever, en el pastor alemán, en el Labrador Retriever, en el Tenkl o en el Scotia Terrier, aunque puede darse en cualquier raza. Es una patología inmunomediada por anticuerpos del perro que se dirigen contra sus propios receptores de acetilcolina y los destruyen. Suele presentarse en intervalos de edad de 1 a 4 y de 9 a 13 años. Entonces, pues afortunadamente esta patología es poco frecuente en nuestro medio y clínicamente en general se hace por exclusión. No se toma como primera enfermedad de diagnóstico diferente. Doctor Rodríguez, bienvenido. Es común en México, como parte también de nuestra cultura, la charrería, ¿verdad? Pues ahí se hace un ejercicio intenso en donde se van a alterar otras pruebas de laboratorio. Podríamos observar eritrocitosis, por ejemplo. Podríamos observar también incremento de creatinfosfoquinasa como respuestas fisiológicas del animal. También en animales de galgódromo, en otros animales de hipódromo. En ciertas endocrinopatías, como en el hipotiroidismo, que ya veremos más adelante, pues un dato clínico es la obesidad. En estos pacientes vamos a tener la falta de la hormona tiroidea va a reducir la tasa del catabolismo de la creatinfosfoquinasa. En otras palabras, en un paciente hipotiroideo en el que hay disminución de las hormonas tiroideas T3, T4, va a haber una reducción de la tasa del catabolismo de la creatinfosfoquinasa y así como hay disminución del ejercicio, hay apatía, obesidad, pues vamos a tener un dato importante, el aumento de la CK. Esta patología pues se da tanto en perros como en gatos, el hipotiroidismo. Trastorno del sistema nervioso central, convulsiones, meningitis, artefactos, hemólisis, ictericia, cuando hay hiperbilirrubinemia por otras causas, no necesariamente por artefacto. Una causa muy frecuente en pequeñas especies es el vómito debido al esfuerzo muscular. La creatinfosfoquinasa, al estar relacionada de manera muy directa con la masa muscular, entonces a mayor masa muscular, mayor cantidad de creatinfosfoquinasa. A menor masa muscular, menor cantidad de creatinfosfoquinasa. Sabemos pues que en cada animal, en cada especie, tenemos siempre valores diferentes, valores de referencia o valores limítrofes. Entonces, en esa situación hay que considerar también la masa muscular. La otra enzima es la AST, el aumento de la aspartato aminotransferasa
se conoce como hiperaspartato aminotransferasemia, ¿verdad? Eso lo comentamos en función hepática. Entonces, la hiperaspartato aminotransferasemia, que en pruebas de funcionamiento hepático son hepatoespecíficas de grandes especies, en caballos, rumiantes, cuando hay una lesión muscular, vamos a observar el incremento de la misma en un periodo de 12 a 24 horas y va a regresar a los valores de referencia en un lapso de 5 a 6 días. Es decir, casi una semana, ¿verdad? Entonces, es importante tener esa consideración. En el sureste, por ejemplo, o en los lugares donde hay hatos lecheros o que tenemos ganado vacuno en pastoreos, pues también ahí es importante tener presente que hay algunas plantas que son tóxicas, ¿verdad? Y ahí tenemos que hacer la diferenciación entre una lesión muscular y una lesión hepática que esté aumentando el aspartato aminotransferasa. Ahí es muy importante que hagamos un estudio pues epidemiológico, ¿verdad? De la zona, qué tipo de pastos existen, qué tipo de plantas hay, para hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, la hiperaspartato aminotransferasemia también puede indicarnos un daño hepatocelular severo. Grandes especies, ¿verdad? Problemas musculares, ejercicio intenso, cardiopatías, diversos fármacos y artefactos. ¿Cuáles son los artefactos que aumentan a las enzimas? Ya los conocemos, ¿verdad? Hemólisis, como estamos observando aquí. Lipemia, como vemos en este plasma, que tiene ese color lechoso. Ictericia, que a veces la podemos confundir ligeramente en el paciente, en las grandes especies, principalmente en los equinos, ¿verdad? En donde el color del suero o del plasma sanguíneos tienen un color más intenso, un color xantocrómico, que es normal por el tipo de alimentación que toman esos pacientes. Entonces, una vez que ya descartamos que esos artefactos estén influyendo o esa endocrinopatía sobre el incremento de estas enzimas, pues vamos a ver que lo más común de la hiperaspartato aminotransferasemia son problemas inflamatorios, lesiones traumáticas, problemas hereditarios, deficiencias nutricionales y miastenia gravis. Es muy importante esta enzima en ovicaprinos. En ellos, por ejemplo, en la enfermedad de músculo blanco, en la enfermedad de Senker, es muy aparatoso el incremento de la aspartato aminotransferasemia. En la enfermedad de músculo blanco, pues ahí también, como ustedes saben, es necesario realizar la biopsia de músculo, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico integral. Hiperaspartato aminotransferasemia, ejercicio intenso. Además del estrés que sufren estos animales, pues es probable que tengamos también un incremento del hematocrito, ¿verdad? Una eritrocitosis secundaria a deshidratación, ejercicio intenso, estrés. En relación a las patologías del corazón, la hiperaspartato aminotransferasemia es muy frecuente por endocarditis bacteriana, por dirofilariosis y en el infarto agudo del miocardio. En la enfermedad de gusanos de corazón, como estamos observando
aquí en esta imagen es relativamente frecuente. Yo he visto varios casos en nuestra facultad y obviamente en el frotis de sangre periférica, pues es muy frecuente que nosotros observemos microfilarias. Recordaremos que es parte, entre comillas, de la rutina. Siempre que se hace, se determina el micromatocrito con técnicas manuales. Se debe de hacer la búsqueda de estos hemoparásitos, también de Trypanosoma cruzi, en el plasma. A partir de la capa leucoplaquetaria del plasma, podemos ver en movimiento a estos parásitos. En parásitos del corazón, pues generalmente nosotros lo observamos en la necropsia, pero en el hemograma, en el frotis sanguíneo bien teñido, podemos observar a estos hemoparásitos. Y en el infarto del miocardio, pues aquí vamos a tener como marcadores de lesión miocárdica hipercreatininasemia, hiperaspartato aminotransferasemia, con incremento de las troponinas. Otra causa de incremento de la AST o de hiperaspartato aminotransferasemia son diversos fármacos y también los corticosteroides, anticonvulsivos, estrógenos. Aquí es importante, doctores, doctoras, tener presente que el uso de corticosteroides también recordemos que hay endógenos y exógenos, y esos también, aparte de que van a hacer un incremento de la fosfatasa alcalina sérica que evalúa colestasis, también vamos a tener que diferenciar la fosfatasa alcalina de origen hepático, la de origen esteroidal y la de origen muscular. ¿Sí? Entonces, recordemos que la fosfatasa alcalina no es hepatoespecífica, se encuentra en muchos órganos, en pulmón, en riñón, en próstata, en la fosfatasa alcalina también en los neutrófilos segmentados, y entonces ahí se le llama fosfatasa alcalina de los neutrófilos. Entonces, al tener nosotros una hiperaspartato aminotransferasemia, pues debemos también de correlacionar datos clínicos con la terapia que le estén dando a nuestro paciente. La lactato deshidrogenasa. Esta no es órgano específica, está presente en diferentes órganos, existe en cantidad muy importante en los eritrocitos. También está presente en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el hígado, en el páncreas, en el hueso, en el pulmón. Necesita de varios días para aumentar su concentración en la bioquímica sérica y tarda varios días, hasta 2 semanas para regresar a los valores de referencia. Fíjense que este analito, la lactato deshidrogenasa, es muy útil en pacientes con infarto del miocardio, porque al incrementarse en varios días después del infarto, ¿cuál es la ventaja más importante? Que tarda hasta 2 semanas para regresar a los valores de referencia. Entonces, al hacer la curva del comportamiento de la cinética de estas enzimas, vamos a tener una interpretación muy adecuada y una evolución óptima de nuestro paciente para poder establecer la terapia, inclusive cambiarla, ¿verdad? En la anemia hemolítica inmunomediada, que tiene cierta frecuencia en perros, esta enzima puede ser muy útil. Obviamente la deshidrogenasa láctica, pues al estar presente en varios órganos, tiene limitantes. Obviamente la prueba de Coombs específica para perros, el Coombs directo es más útil para la anemia hemolítica inmunomediada que esta enzima.
Pero cuando no se tiene el recurso de la prueba de Coombs directo, pues podemos auxiliarnos de esta enzima. La hiperdeshidrogenasemia por trastornos del músculo esquelético, trastornos del músculo cardíaco, trastornos hepáticos, también es un buen indicador de la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica, recordarán ustedes que va dentro de las diversas clasificaciones de la anemia, va a causar anemia macrocítica. Y esa anemia macrocítica, con base en los índices de Winthrop, nos va a ayudar, y la anemia megaloblástica se puede encontrar en diferentes patologías, dentro de ellos por deficiencia de ácido fólico, de complejo B, en las enfermedades neoplásicas, en los síndromes mielodisplásicos. Y entonces es muy bueno realizar o graficar las concentraciones que nos den de estas enzimas en horas y en días para poder nosotros evaluar adecuadamente. Entonces les comenté que esta es muy útil en el infarto del miocardio para la evolución del paciente. Bueno, ya tenemos a nuestras enzimas, pero entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cuál es el problema que tiene el paciente? ¿Es por un daño muscular? ¿Es por un daño hepático? ¿O es por una endocrinopatía? Bueno, pues vamos a hacer aquí también a considerar la especie, ¿verdad? Perros y gatos, caballos y rumiantes. Entonces, para las enzimas ALT, alanina aminotransferasa, AST, aspartato aminotransferasa, CK, creatinfosfoquinasa o creatinsinasa, troponinas cardíacas, la TN1. La ALT en perros y gatos en degeneración hepatocelular, al ser hepatoespecífica de pequeñas especies, pues es la que va a estar más incrementada. La AST, si no es daño hepatocelular, va a estar en valores de referencia o ligeramente incrementada. La creatinfosfoquinasa en degeneración hepatocelular de pequeñas especies va a estar en valores de referencia, y las troponinas cardíacas también van a estar en valor de referencia. Cuando hay un daño o actividad muscular por lesión de algún otro tipo, en pequeñas especies la ALT va a estar en valor de referencia, la aspartato aminotransferasa va a estar incrementada, la creatinfosfoquinasa también va a estar incrementada, y si la lesión no es de músculo cardíaco, las troponinas cardíacas van a estar en valores de referencia. En el infarto agudo del miocardio, para perros y gatos, la aspartato aminotransferasa va a estar incrementada, la creatinfosfoquinasa incrementada y las troponinas cardíacas incrementadas. Entonces vemos aquí que estos analitos, marcadores de músculo, cuando hay infarto del miocardio van a estar aumentadas. Ustedes saben que en la facultad, pues la cardióloga, que es la doctora Yuki, pues cada día tiene más pacientes, es también una subespecialidad, la cardiología en medicina veterinaria, y pues estos son, aparte del electrocardiograma y de otros estudios de ultrasonido, de gamagramas, etcétera, pues estas enzimas, desde el punto de vista de patología clínica veterinaria, son los marcadores que nos ayudan. Para caballos y rumiantes, ALT va a estar en valor de referencia, la aspartato aminotransferasa va a estar muy incrementada, la creatinfosfoquinasa, si es de generación hepatocelular, va a estar en valor de referencia. Cuando hay daño o actividad muscular, lesión de estas áreas, en caballos y rumiantes hay sin alteraciones, pero aquí la aspartato aminotransferasa va a estar incrementada. Pero ¿cuál va a predominar entre AST y creatinfosfoquinasa?
considerando que las dos son de músculo, para evaluar músculo en grandes especies. Aquí, cuando hay una lesión de la actividad muscular o un daño, va a estar más incrementada la creatinfosfoquinasa. En cambio, si fuera un daño hepático, va a estar en mayor concentración la aspartato aminotransferasa. ¿Hasta esta parte tienen alguna duda, doctores, doctoras? ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctora. No, bueno. Gracias por contestar. Cuando ustedes ya tienen su expediente clínico, su paciente, pues ahí tenemos la hoja de signos vitales, la hoja de la terapia, las indicaciones de cada cuánto dar tal medicamento, etcétera. Pero en patología clínica, pues nosotros sugerimos que hagan la cinética de los marcadores bioquímicos cardíacos en días. Entonces, otro marcador muy importante de lesión del miocardio es la mioglobina, ¿sí? La mioglobina ya veremos cuando hay también lesión de otro tipo de músculo, estriado o esquelético, se va a incrementar. Y cuando veamos uroanálisis, veremos la importancia que tiene la diferenciación de la mioglobina con la hemoglobinuria. Pero aquí, por ejemplo, por favor, ténganla presente como un indicador del daño muscular en el infarto agudo del miocardio. Entonces, vamos a tener la CK, creatinsinasa total, su isoforma o isoenzima, la CKMB, estamos hablando de corazón, CKMB, si habláramos de músculo sería CKMM, y si estuviéramos hablando de cerebro sería la CK-B. Entonces, en días o del inicio de, tomando en cuenta el inicio de los síntomas en el daño miocárdico, vamos a tener que el primer analito que se afecta o que se incrementa es la mioglobina. Después sigue la CK total, después la CKMB, la troponina, bueno, les comenté que hay varias troponinas en medicina veterinaria, la troponina cardíaca 1 o I es la más importante. Y luego la lactato deshidrogenasa. Vemos aquí también que las troponinas casi se incrementan a la par con la mioglobina. Esto es en horas, ¿verdad? La mioglobina de 0 a 4 horas ya se encuentra incrementada. Entonces, estos biomarcadores cardíacos en perros se han usado pues en la literatura mundial y también en perros. Yo no he tenido oportunidad de hacer todos los marcadores cardíacos porque ha resurgido la cardiología en pequeñas especies, pues hará de unos 3 años a la fecha, y luego se vino la pandemia y ya no hemos tenido acceso a pacientes que lleguen a la facultad, a la clínica de pequeñas especies. Pero en estos biomarcadores cardíacos, las troponinas van a estar incrementadas. En neoplasia del sistema cardiovascular, por ejemplo, cuando hay linfosarcoma o cardíaco, enfermedad renal grave también se puede incrementar. En anemia hemolítica autoinmune asociada a tromboembolia pulmonar, ateroesclerosis secundaria a hipotiroidismo, pancreática aguda, en anemia y en hipovolemia. Entonces, principalmente en hipovolemia es frecuente, pues ahí vamos a tener también pérdida de líquidos, necrosis o isquemia en diferentes músculos, y eso puede contribuir a un aumento
de la AST y de las troponinas. De esta parte de biomarcadores cardíacos, ¿cuáles son los más usuales? AST, aspartato aminotransferasa, la CK, creatinfosfoquinasa total y su isoforma MB, la mioglobina y las troponinas. Aquí estamos viendo una imagen macroscópica de un infarto amplio en el miocardio de un perro. De los biomarcadores cardíacos, entonces, considerar la mioglobina es el marcador, en primeras 4 horas es la que va a estar como mejor indicador. Después de ese tiempo, troponinas, ¿sí? Que son las que están ahora pues más en boga o a las que se les da mayor importancia como marcadores tempranos o marcadores bioquímicos o biomarcadores tempranos de daño cardíaco. ¿Por qué se les da más importancia? Porque la AST, porque las CK se puede incrementar, como ya vimos, por otras causas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, muchas gracias. Doctora, gracias. No, Bueno, doctora. gracias. Entonces, miren, recordarán que al principio del semestre les envié el libro de patología clínica y el manual de prácticas. También les envié el archivo de mapas mentales. Por favor, bueno, los invito a que se den un tiempo o se den la oportunidad de revisar también los mapas mentales, porque es un resumen, como su nombre lo dice, un mapa mental que nos orienta o nos ayuda a integrar, a reforzar el conocimiento que tenemos ya sobre un tema. Entonces aquí yo les estoy mostrando el de pruebas de evaluación muscular. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas pruebas de evaluación muscular? Y como vemos, se dice que el tema es de evaluación muscular, pero vemos acá que tiene mucho que ver con el hígado y con algunas endocrinopatías como el hiperadrenocorticismo, el hipoadrenocorticismo, traumatismos, parásitos, etcétera. Pero cuando nosotros por patología clínica analizamos a este perfil enzimático, pues muchas veces no nos damos la oportunidad de ver el origen de ese incremento. Y nos vamos con la finta de que, es de músculo. Pues es porque vomitó el paciente, hizo esfuerzo muscular y se le aumentó la creatinfosfoquinasa. Bueno, pues aquí miren en este esquema, el doctor Jardón, que es el que hizo, es el autor del texto de mapas mentales, hizo estos dibujos. Doctora, perdón Mande. que le interrumpa. Solo nos mandó el libro de texto y el manual, pero no nos mandó lo de los mapas mentales. ¿Ya te habías dado de alta? ¿O te diste, estabas en altas desde un principio o te diste de baja? Sí, doctora. No, desde el principio estoy aquí en el grupo. Porque sí se los envié, pero se los reenvío. Gracias, doctora. Entonces, Gracias, doctora. no, gracias a ti. Perdón. Estamos en el mapa mental de las pruebas de evaluación muscular, que uno pensaría que solamente la creatinfosfoquinasa, que porque se encuentra en músculo esquelético y cardíaco, en cerebro, en eritrocitos, pues pensamos que era la única prueba para evaluación del músculo, pero no, vemos también que está en el corazón, ¿verdad? En el cerebro. Y cuando hay hemólisis, por estar
una buena cantidad en eritrocitos, pues entonces vamos a tener un incremento y aquí sería por artefacto. El otro analito, que es la aspartato aminotransferasa, la vimos en función hepática, también está en músculo, la deshidrogenasa láctica, que está en músculo, en hígado, en eritrocitos, ¿verdad? Y las recomendaciones de verdad, doctores, hay algunos mapas mentales que están muy cargados por la información que se tiene, pero que viéndolas con calma, puede uno correlacionar mejor el conocimiento y aprender más. A mí el que se me hizo muy cargado, muy pesado, es el de hígado y el de anemias, pero viéndolo con calma, reflexiona uno e integra. Habíamos pensado que solamente la ALT era hepática, ¿verdad? Pero también se encuentra una pequeñísima cantidad de músculo, sin embargo no tiene el impacto sobre una evaluación del paciente. Cuando hay, por ejemplo, anorexia, se dice que hay un incremento ligero de la ALT en los perros. La otra prueba o el otro analito, que es la mioglobina, ¿verdad? Es la hemoglobina que se encuentra en el músculo. Aquí también al haber, para algunos autores, se dice que el potasio también puede ser un indicador. Obviamente el ácido láctico, ¿verdad? El ácido láctico que lo usamos de manera muy importante en el equilibrio ácido-base, para acidosis, para alcalosis, lo veremos también en su momento, el ácido láctico, la importancia que tiene en líquidos corporales, pero también en la evaluación del músculo podríamos integrar el analito ácido láctico. Y otra, que es la enzima glutatión peroxidasa, que esta es de mucha utilidad en caballos, en grandes especies. Y aquí pues aprovecho para adelantarles algo de la mioglobina. La mioglobina se va a eliminar por orina cuando hay daño muscular importante, y la evaluación de esta mioglobina se va a hacer en orina con la prueba del sulfato de amonio. Entonces ahí van a ser 5 mililitros de orina, 1 gramo de sulfato de amonio, mezclar, homogenizar, centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, y luego del sedimento, si el sedimento se ve de color rojo, es hemoglobinuria. Si la orina permanece roja, o sea, no hubo sedimentación, entonces aquí vamos a hablar de mioglobinuria. Entonces vemos aquí como también en las pruebas de evaluación muscular, el uroanálisis podría estar indicado cuando hay sospecha o datos de lesión muscular. Eso nos va a ayudar a identificar la etiología. Como médicos clínicos, pues hay una retroalimentación del patólogo clínico hacia el cardiólogo, hacia el internista, hacia el ortopedista, hacia cualquiera de los médicos que estén en terapia intensiva, de todo ello de medicina veterinaria, para llegar a la etiología de ese incremento de estos analitos. Desde un traumatismo, ¿verdad? Que hay lesión del músculo por diversos virus, como es la miositis, por parásitos, como la triquinela, tanto en animales como en humanos.
organofosforados por intoxicaciones, bacterias, la soturia de los lunes en los caballos, ¿verdad? Que también va a causar lesión muscular. Y bueno, en conclusión, el uso de los mapas mentales nos ayudan mucho. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctora. Todo bien, No, gracias. doctora. Bueno, entonces, en conclusión, vamos a tener que la especie en la que tienen más aplicación estos analitos son en equinos y en rumiantes, ¿verdad? Bovinos, en la fiesta brava son muy lesionados y en ellos pues vamos a tener muchas alteraciones de estas enzimas. Doctor Carrión, ¿gustas comentar algo, agregar algo? No, doctora, pues nada más que en general la seca es por esfuerzo o actividad muscular, pero no, nada, doctora. Bueno, gracias, doctor. Me da gusto verlos a todos. Oigan, como que han aumentado de peso, ¿verdad? O hemos aumentado de peso, ya estamos cachetoncitos. ¿O siguen igual? No, porque sí se les nota, ¿eh? Se nos nota. Denme por favor oportunidad de cambiar de... Por favor, tomamos 5 minutos mientras bajo la otra presentación. Sí, Doctores. doctora.